Buenos días, nuestro grupo es el número 1 y nos toca hablar sobre definiciones de circuitos SSI, MSI, LSI y VLSI. Como introducción al tema tenemos que cuando hablamos de circuitos integrados nos estamos refiriendo a la unión de varios circuitos, lo cual nos permite obtener varias compuertas digitales, ya que de este modo podemos reducir el tamaño de los dispositivos y expandir las funciones que vamos a realizar. Hoy en día se ha podido poner alrededor de 1 centímetro cuadrado por lo menos cientos de miles de compuertas lógicas. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de compuertas lógicas, los circuitos tienen su clasificación, lo cual pasaremos a analizar. Desde la creación del primer transistor en 1947 por el laboratorio Bill, comienza esta carrera por mejorar esta tecnología. Es como de este modo en 1958, Texas Instruments patenta nuevos circuitos integrados con interconexiones de oro debido a su tamaño y su costo. En 1960, Neusser crea, mediante fotolitografía, crea nuevas resistencias y transistores interconectadas usando líneas de aluminio. Es así como se implementa el silicio como material semiconductor. A continuación vamos a hablar sobre el transistor MOSFET. El transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor o MOSFET es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es el transistor más utilizado en la industria electrónica, ya sea en circuitos analógicos o digitales. Alrededor de 1968 ya se habían propuesto las estructuras básicas MOS. Desde entonces, la mayor parte de los esfuerzos tecnológicos se han dedicado a la manipulación de los dispositivos con el propósito de aumentar su velocidad y la densidad de la integración. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas. Ahora vamos a hablar sobre las compuertas lógicas. Vamos a dar una pequeña definición de qué son las compuertas lógicas. Dice que una compuerta lógica o compuertas lógicas es un dispositivo electrónico con una función booleana u otras funciones como sumar o restar. Estas incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Se pueden aplicar en la tecnología electrónica, en la eléctrica, en la mecánica, hidráulica y en la neumática. Son circuitos de conmutación integrados en un pequeño chip. En un pequeño chip están todas estas tecnologías a las cuales yo estoy nombrando. Bueno, se han experimentado con relés o con interruptores electromagnéticos para conseguir las condiciones de cada compuerta lógica. Por ejemplo, para la función booleana se utiliza el AND o I, que coloca interruptores en un circuito y estos van en forma de serie. Estos que se tuviera la condición es de abierto, la salida de la compuerta sería igual a 0, mientras que para la implementación de una compuerta OR, la conexión de los interruptores tiene una configuración de circuito en paralelos. Para que quede claro, cuando se utiliza la función AND, las conexiones van en serie, pero cuando se utilizan las OR, estas van a ir de forma paralela. Ahora vamos a ver unas características que tenemos aquí de las compuertas lógicas. Ahí podemos observar en el pequeño gráfico que tenemos en esta parte, dice que ingresa datos. Esa es como la función, la estructura en la cual van operación lógica y la salida de datos. Las características que tenemos aquí tenemos como lenguaje binario. Ya sabemos que estos trabajan con unos y ceros. Ahora, aquí tenemos, si es el voltaje es 0, esto va a ser igual a 0, que nos quiere decir que la señal está apagada, y aquí estamos hablando de la función booleana. Quiere decir que es falso, entonces no está pasando o la condición de corriente es mínima. Si tenemos 10 voltios, esto va a ser igual a 1. Entonces quiere decir que la señal está abierta, el paso está abierto, entonces está encendido. Estas compuertas nos dicen que son de 4 a 8 compuertas lógicas en cada uno de los circuitos integrados. Cuando se tiene 2 entradas, se tiene 4 posibilidades. Si se tiene 3 entradas, serían 8 posibilidades. Vamos a ver un poco más de eso. Hablar de la clasificación de los circuitos integrados. Ahora, la industria ha hecho un esfuerzo electrónica en la que la miniaturización de sus equipos se ha visto compensado ampliamente con el descubrimiento de circuitos integrados. Esto nos quiere decir que han conseguido construir miles de componentes dentro de una misma cápsula. Es lo que yo estoy hablando, dentro de un chip.
miles de componentes dentro de una misma cápsula, cuyas dimensiones son similares a las de un transistor. No sé si conocen un transistor, pero bueno, estos son muy pequeños, entonces son similares. Pero lo enorme de la reducción de volumen no ha sido la única ventaja, por lo que los circuitos integrados se han hecho indispensables en muchas industrias de vanguardia. Estos han usado tanto en la industria militar, aeroespacial, tenemos en la medicina, entre otros, y así muchos, porque son muy importantes dentro de todas estas industrias. Bueno, ahora vamos a decir cuáles son las ventajas que nos ofrecen estos circuitos integrados. Tenemos que decir que la reducción de costos nos ayuda muchísimo, porque se utilizan otros materiales que son mucho menos costosos que se usaban con otras tecnologías. Entonces, con los circuitos integrados, al momento de ocuparlos en la industria, estamos reduciendo costos. Otra característica que nos ofrece es la alta fiabilidad, cosa que las industrias optan por usar estos circuitos integrados, ya que ofrece un mayor tiempo de vida útil que otros productos. Ahora, tenemos que los circuitos integrados en la clasificación específica dice que son diseñados con una función concreta. Estos se usan, por ejemplo, en las tarjetas de sonido, de video, amplificadores y temporizadores y reguladores, como podemos ver aquí en la pantalla. Estos son muy útiles para estas funciones. Tenemos también los circuitos de propósito general, que son aquellos circuitos que pueden realizar diferentes funciones. Por ejemplo, los microcontroladores, en eso tenemos la familia 74XX y los 40XX. Aquí entra en función la gama de la tecnología de amplificadores, de todo lo que es consolas de audio, y toda esta industria está en esta familia de los microcontroladores. Aquí de ley usan esta función que es la volume, entonces cuando tratan de mandar una señal a un diferente canal de estas, está un true y un false, que depende de a izquierda o derecha que uno mueva la perilla, entonces nos va a dar los campos de señales abiertas para cada canal en el que querramos usar. Tenemos los circuitos programables, de que se presentan características intermedias a las anteriores. Estos son dispositivos lógicos programables. Estos por sí, como lo dice la palabra, ya vienen programables, no necesitan de que se programen de forma manual como los anteriores, sino que en sí ya vienen con una función específica a la cual se tienen que adaptar. Ahora tenemos las escalas de integración de circuitos lógicos. Tenemos aquí una pequeña definición. Los circuitos lógicos se pueden clasificar dependiendo de los componentes integrados, de la cantidad de compuertas lógicas que estos poseen. De esta manera, entre más compuertas logre tener un circuito integrado, dará paso a funciones de X dispositivos que puede realizar. En la siguiente imagen podemos observar cómo el transcurso del tiempo ha aumentado la escala. Bueno, lo que estaba diciendo anteriormente. Aquí nos dice que dependiendo de los componentes integrados, de la cantidad de compuertas lógicas que estos poseen, de esta manera se puede lograr un circuito integrado. Los circuitos integrados nos permiten tener más componentes dentro de un mismo chip. Entonces esto nos ayuda a avanzar muchísimo y a abaratar costos al momento de usarlo. Nos dice que vamos a ver una imagen. Vamos primero a ver, tenemos aquí una pequeña tabla sobre los niveles de integración. Estos circuitos tenemos sobre el número de componentes y el número de compuertas que usan. Por ejemplo, tenemos el SSI, que es pequeña escala de integración. Esto nos dice que usa de 10 a 100 componentes y tiene un número de puertas de 11 a 12. Eso no quiere decir que en este rango que tenemos aquí, solo en este rango se puede concentrar de 1 a 12. Ahora tenemos lo que es el MSI. Este dice que es mediana escala de integración. Este tiene un número de componentes de 100 a 1000 y un número de puertas de 12 a 100. Tenemos también el LSI, que es gran escala de integración. Uno aquí, como vemos, ya va aumentando el porcentaje de componentes y así mismo del número de puertas. Aquí tenemos de 1000 a 10000 y el número de puertas de 100 a 1000. Ahora tenemos el VLSI, que es muy gran escala de integración. Ahora tenemos que esto va del número de componentes de 10.000 a 100.000 y el número de puertas de 1000 a 10.000. Tenemos también el ULSI, que es ultra gran escala de integración. Este va de 100.000 a 1.000.000 y en sus componentes y su número de puertas nos lleva de 10.000 a 100.000 puertas. Y por último tenemos el más alto en la rama, tenemos el GLSI, que es giga gran escala de integración, y este va de 1.000.000 hacia arriba.
y el número de puertas de 100.000 hacia allá. Ahora vamos a ver la imagen que les decían antes. Aquí muestra cómo a través del tiempo han ido cambiando todas estos circuitos. Por ejemplo, en 1960 teníamos el SSI y así va aumentando. En 1960 el MSI y el LSI, el VLSI, y aquí tenemos el porcentaje, los años en el cual se han ido incrementando, cual ha ido avanzando su capacidad. Por ejemplo, aquí en 1990 ya tenían el ULSI y ahora actualmente ya contamos con el GLSI. Ahora vamos a hablar más acerca de estos circuitos un poco más a fondo para que nos quede más claro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la clasificación de escalas de integración. Les voy a hablar de tres en particular, que es la SSI, la MSI y la LSI. Ya, ¿qué significan las siglas SSI? Bueno, las siglas SSI significa pequeña escala de integración, que como su nombre lo indica, es la escala de integración más pequeña de todas y comprende a todos los circuitos integrados compuestos por menos de 12 puertas lógicas. Se aplica en el uso de compuertas lógicas como por ejemplo construcción de familias lógicas 74XX. Ya, que esto por serie 7400 se conoce a los circuitos integrados digitales originalmente fabricados en tecnología TTL, que esta sigla significa lógica transistor-transistor. Ya. Esto a su vez forma una subfamilia de semiconductores dentro del campo de la integración digital. Bueno, ahora ¿qué significan las siglas MSI? Ya, la MSI significa mediana escala de integración. Ya, son circuitos integrados que contienen de 100 a 1000 componentes, equivalentes aproximadamente a 10 a 100 puertas lógicas respectivamente. Son usualmente utilizados en codificaciones y sumadores. Por ejemplo, en el control de circuitos secuenciales como son los semáforos. Ya, ahora el LSI, que significa gran escala de integración. El desarrollo de combinación de la teoría de los bloques funcionales y de las técnicas microelectrónicas condujo a los circuitos de gran escala de integración que poseen un número de puertas comprendido entre 100 a 1000 componentes. Son aplicados en el desarrollo de circuitos aritméticos complejos. Esto dio lugar al nacimiento de microprocesadores con tecnología de desarrollo como por ejemplo los relojes digitales y contadores. Gracias. Muy gran escala de integración VLSI. Se dice que son aquellas que tienen de 10.000 a 100.000 transistores, lo cual puede incorporar de 1000 a 10.000 compuertas lógicas. Son aplicados para microcontroladores y memorias. Se usan, por ejemplo, en equipos médicos. Se dice que aparecen para consolidar la industria de los integrados y para desplazar definitivamente la tecnología de los componentes aislados y dan inicio a la era de la miniaturización de los equipos, apareciendo y haciendo cada vez más común la manufactura y el uso de los equipos portátiles. Entre las compañías más importantes que producen este tipo de circuitos integrados tenemos los siguientes: Intel, Samsung, Xiaomi, AMD, entre otros, etc. Ultra gran escala de integración, ULSI. Se dice que puede tener entre 100.000 a 1.000.000 de transistores, lo cual pueden lograr tener una cantidad entre 10.000 a 100.000 compuertas lógicas. Se dice que se aplica en el desarrollo de los microprocesadores avanzados y procesadores digitales. Se los puede utilizar dentro de la robótica, automatización y dispositivos integrados. Entre las dos tenemos
Una gran diferencia es que entre la muy gran escala de integración, esa ocupa de 10.000 a 100.000 transistores, y entre la ultra gran escala de integración, esta ocupa de 100.000 a 1.000.000 de transistores. Muy buenos días, compañeros y compañeras ingenieras. Yo les voy a hablar sobre las siglas GLSI, que significa Giga Gran Escala de Integración, y la ley de Moore. Empecemos por las Giga Gran Escala de Integración. Dice que es una tecnología de circuitos integrados que utiliza más de 1.000.000 de transistores por circuito integrado y más de 100.000 puertas lógicas. Son conocidos como los procesadores de última generación, capaces de realizar diferentes tareas complejas al mismo tiempo. Son utilizados para la creación de computadoras y dispositivos portátiles. A continuación tenemos la ley de Moore. Dice que la ley de Moore se refiere a una observación hecha por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, en la que descubrió que el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se había estado duplicando año tras año desde su invención. También, la ley de Moore hace referencia a una tendencia que se mantiene intacta en los próximos años. Dice que aunque el ritmo de esta ha disminuido, pero el número de transistores por pulgada cuadrada se duplica aproximadamente cada año y medio. Esto se usa como la definición actual de la ley de Moore. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros, buenos días, ingeniera. Yo soy parte del grupo número 1 y me toca exponer sobre los modelos de circuitos integrados. Entonces, para esto entender un poco más sobre lo que son los circuitos integrados, vamos a ver que dentro de la tecnología para fabricar circuitos integrados tenemos dos tecnologías, que son la bipolar y la MOS. Dentro de la bipolar tenemos las subtecnologías que son TTL, transistor logic o lógica de transistor-transistor. También tenemos la ESL, que es emitter coupler logic, lógica de emisores acoplados. Y también la FL, integrated injection, lógica de inyección integrada. En la MOS mayormente es utilizada para circuitos a gran escala, tiene menor consumo de potencia que las bipolares. En MOS tenemos el tipo de tecnología NMOS, PMOS y CMOS. La tecnología más utilizada para construir los circuitos integrados es la CMOS. Esto se debe a la gran versatilidad a la hora de fabricar circuitos integrados de menor escala o también de gran escala. Bien. Dentro de lo que también podemos conocer un poco más de qué están hechos los circuitos integrados, cabe recalcar que los circuitos integrados son pequeños circuitos o componentes que están dentro de un contenido, ya sea plástico o metálico. En este caso, por ejemplo, tenemos los circuitos, en este caso tenemos componentes aquí de circuitos electrónicos integrados, como son estas memorias, y aquí dentro están resistencias, diodos, transistores conectados ya sea por medio de conductores de aluminio, de oro, de cobre, etcétera. Los materiales que internamente pueden estar dentro de estos componentes puede ser el silicio, que es el más común en la Tierra, es el segundo abundante después del oxígeno, el cual se obtiene a partir de lo que es la arena y otros materiales en sí, la piedra en sí, otros materiales. También pueden ser de germanio, que es un componente metálico. También pueden ser de arsenuro de galio, que es de una combinación de dos metales. Listo, entonces esto es como los circuitos integrados también de qué están hechos y cómo se encapsulan, ¿no? Bueno, dentro de los modelos de circuitos CCI, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de circuito SSI, que son los más pequeños y tienen una cantidad de 1 a 12 puertas. Como podemos ver aquí en este diagrama, los circuitos se dividen dependiendo de la cantidad de compuertas lógicas que estos tengan. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí los circuitos SI, que van de puertas desde 1 hasta 12 compuertas lógicas, que aquí podemos determinar y ver las compuertas lógicas que existen en este pequeño circuito. Es por eso que este es un modelo de circuito SSI. Dentro del modelo de circuito MSI, que ya es de mayor escala, medium scale integer, que vendría a ser en inglés, ya tienen desde 12 hasta 100 puertas con puertas lógicas dentro del microcircuito o del circuito integrado.
Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una memoria MSI 74 LS48, en el cual tenemos las salidas de lógicas que están tanto arriba como abajo. Por ejemplo, aquí tenemos las entradas y estas son las salidas. Entonces tenemos puertas de entrada y puertas de salida, y dentro se hacen lo que son los procesos internos, y esta memoria puede controlar lo que son funciones de ciertos dispositivos. Por ejemplo, ya en la anterior exposición mis compañeros le dieron en qué se utiliza más este tipo de circuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí es un circuito MSI y podemos ver la característica, ¿no? Aquí pasamos también a ver un modelo de circuito LSI. Un modelo de circuito LSI ya es un modelo de circuito más grande, en el cual por ejemplo, en este caso tenemos ya acoplados algunas memorias, y acoplado este circuito total entre memorias, resistencias, que son estas pequeñas de aquí, estas son resistencias. Podemos ver las uniones aquí, que estos por lo general son de cobre, son de aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esta combinación es un circuito LSI de Large Scale Interior, de gran escala. Entonces, si este circuito de aquí, ya vemos que puede tener entre 100 a 1000 puertas lógicas. Y claro, o sea, a simple vista se ve claramente que tenemos aquí, por ejemplo, 4 componentes, 4 memorias, que ya uniendo sus compuertas lógicas pueden dar este tipo de cantidades, y por eso se denomina un circuito de gran escala. Esto por lo general pues ya se utiliza para hacer funciones de dispositivos de gran almacenaje, de gran procesamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que son los modelos de circuitos de tanto SSI, MSI y LSI. Muchas gracias. En mi caso me tocó hablar sobre los modelos de circuito VLSI. Estos son un modelo de circuito a muy gran escala, que pueden tener entre 10.000 a 100.000 transistores unidos entre sí. Entonces, estos modelos aquí, como podemos ver, se pueden representar de diferentes formas. En este caso, este es un modelo de circuitos de VLSI. Entonces, utilizan transistores que tienen más de 10.000 y más de 10.000 transistores hasta llegar a 100.000. Entonces, que pueden relacionarse para procesadores de bajo nivel? O sea, simplemente para cosas como un circuito de encender y apagar un foco, cosas muy sencillas en que se utiliza muy poca información al ser transformada. Entonces, como podemos ver, aquí en este circuito tiene muchas fundillas y tiene diferentes transistores que están usando, que son como procesadores de este. Entonces, estos transistores no usan ningún tipo de almacenamiento para hacer su trabajo, simplemente es como un accionador en el circuito. Entonces, aparte de este circuito, tenemos el circuito VLSI, que este es un circuito a ultra gran escala, en el que este modelo de circuito o este modelo de transistor se utilizan para la robótica. ¿Por qué? Porque ya que puede tener una capacidad de entre 100.000 a 1.000.000 de transistores, esto quiere decir que tiene mayor manejo de información o mayor de procesamiento de datos. Entonces, aquí podemos ver un circuito que está atribuido por procesadores VLSI. Entonces, en este circuito está funcionando diferentes luces, diferentes resistencias, están funcionando diferentes transistores, y aparte una placa de procesamiento que es una placa Arduino. Entonces, como podemos ver en estos 8 que tenemos aquí, y aparte este circuito y este transistor que están aquí, son los transistores VLSI. Entonces, estos de aquí como ven aquí, tienen un cubo de LED de 8x8. Entonces, tiene diferentes resistencias que puede hacer que la información o la corriente que pase pueda no mantener, sino quemar los dispositivos finales que utiliza este sistema. Aparte, este circuito no simplemente utiliza transistores para hacer su procesamiento de datos, también utiliza muchos condensadores que hacen que este de aquí se pueda mantener el procesamiento. Y muy aparte, tenemos
una, una placa de Arduino que la usamos para hacer la robótica o para hacer la automatización del cubo LED que hace diferentes zonas. Entonces, esta placa es donde se va a almacenar el código en el que va a decir qué es lo que va a hacer el circuito como tal. Y los transitores simplemente van a conducir la información de este. Entonces, estos transitores hacen de forma de negativas en el circuito. Hacen forma negativa, están conectados al alambre negativo, y este único que está aquí está conectado a los positivos para que la información llegue. ¿Cómo se transmite estas aquí? Porque a la hora de la estructura del circuito del dispositivo final que estamos realizando, están conectados entre sí ya de manera física, y aquí simplemente lo estamos representando de manera lógica para que se entienda lo que aquí. Estos aquí son los cables que nos hacen conducir. Entonces, si podemos ver, todos estos cables dirigen a un solo cable, un cable principal que sale a la conexión de este transistor que hace los positivos. Y así se va transmitiendo las diferentes secuencias. Entonces, en el modelo de circuito GLSL es un modelo de giga ultra escala. ¿Por qué se lo considera giga ultra escala? Porque simplemente son los que más transistores tienes y están declarados por la ley de Moore, como le explicó mi compañera en la explicación pasada, ¿no? Entonces, estos circuitos están usados para los procesadores de computadoras y portátiles. ¿Por qué? Porque son los que mayor utilizan, o sea, la mayor capacidad de información tiene, y puede procesar operaciones aquí. Entonces, cada uno de estos procesadores anteriores explicados tienen un modelo muy, muy, muy similar a este, pero simplemente que este de aquí tiene la ley de Moore, que es pasando cada tiempo se va mejorando este tipo de circuito. Entonces, aquí simplemente representamos el circuito GLC con el procesador de un Intel Core i7 que hace la representación de como lo que yo decía antes, que la unión de todos los transistores hace este procesador.